Hola Doc, Mirko, Hola, hola, ¿cómo estás? ¿todo bien y usted? Bien, aquí estamos en la lucha. Claire, ¿cómo estás? Tiempo hola, sin verte, hola. ¿cómo estás? Hola, Doc, aquí, echándolo de menos ya. No, me imagino, una locura. Christopher, ¿qué tal la resaca? Sigo mareado. Me imagino. Como dijo el becado, vamos a monetizar el canal de YouTube. Así que, ¿quién parte? Creo que está con mala señal, Doc, o soy yo, no sé. Puede que sea yo, puede que sea yo. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, mejor. Ya, perfecto. Ya, ¿quién presenta hoy entonces? Partamos. Yo puedo partir. Dale, Mirko, vamos con toda. Voy. ¿Se ve? ¿Aló? Aún no. Ahora sí. Ya, voy. Se está prendiendo mi cámara, dame un segundo. ¿Me veo? Sí, parece que ahí sí. Ya. Sí, sí, Bueno, sí. buenas tardes. Ya me he presentado en otras instancias. Soy Mirko, becado de segundo. Hoy día voy a hablar de paro cardiorrespiratorio en el embarazo. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Una breve introducción, epidemiología y contexto, cambios fisiológicos en el embarazo relevantes para la reanimación cardiopulmonar y sus principales causas de paro cardiorrespiratorio en las embarazadas, aspectos diferenciales del RCP, unas palabras sobre la cesárea perimortem, cuidados post-PCR y conclusiones. Bueno, para comenzar, el paro cardiorrespiratorio en una embarazada es una situación poco frecuente, pero de extrema gravedad, la verdad. Tiene una alta mortalidad materna y fetal, y a diferencia de otros escenarios, tenemos que pensar en un binomio en este caso, pensar tanto en la sobrevida materna como en la fetal. Cada minuto cuenta y el manejo debe ser inmediato, urgente, debe ser coordinado y adaptado a la fisiología gestacional, o sea, debe ser adaptado al momento en el que se encuentre la embarazada y los cambios que presente la embarazada, tanto fisiológicos como anatómicos, me van a dificultar en casi todos los aspectos que son necesarios abordar para generar una buena reanimación. En cuanto a la epidemiología del paro cardiorrespiratorio en embarazadas, ha presentado, aunque es un evento poco frecuente, ha presentado un aumento en las últimas décadas. Su incidencia ha ido en aumento desde uno en 30.000 casos a uno cada 12.000 casos y presenta una mortalidad global de aproximadamente 800 muertes maternas diarias en el mundo. Esto se debe principalmente al envejecimiento materno, al mayor uso de fertilización asistida y a la creciente prevalencia de comorbilidades como obesidad y enfermedades cardiovasculares que van presentando las mujeres embarazadas en el embarazo. En el gráfico de la derecha se muestra un gráfico, valga la redundancia, en el cual se puede apreciar que en Estados Unidos, durante la época de los 80 y los 90, presentó un descenso de la mortalidad por paro cardiorrespiratorio en mujeres, que luego presentó un alza hacia el año 2015. En el año 80 oscilaba entre 10 por cada 100.000 casos a 20, 21 muertes por cada 100.000 casos.
En Chile, dentro de la epidemiología que nosotros podemos considerar, esta ha ido mejorando con el tiempo, pero todavía estamos lejos también de los valores que estima la OMS que pueden ser aceptables. Nosotros presentamos aproximadamente 13 muertes por cada 100.000 nacidos vivos y la principal causa de los paros no van a ser las intervenciones que nosotros le hagamos, sino que lo principal va a ser las comorbilidades maternas preexistentes. Las causas del paro las podemos dividir tanto en causas obstétricas como causas no obstétricas. Entre las obstétricas, la más frecuente sigue siendo la hemorragia, principalmente la tonioterina y el espectro que nos ofrece la placenta acreta. También tenemos que pensar en causas embólicas como embolía de líquido amniótico y en causas hipertensivas que pueden derivar en una hemorragia intracraniana. De las causas no obstétricas destacan las complicaciones cardiovasculares, que hoy son la primera causa de muerte materna en países desarrollados. En esta también se pueden incluir las causas anestésicas, que aunque menos frecuentes, tienen mejor sobrevida si es que se actúa de forma rápida. En esto se agregan también causas infecciosas, causas tóxicas y el trauma que puede sufrir la mujer embarazada. Existe una mnemotecnia que aparece en un paper publicado en la SACH que sobre anestesia en situaciones de urgencia en embarazada, que se adapta del consenso de la Sociedad de Anestesia Obstétrica y Perinatológica, que nos ofrece una mnemotecnia para poder pensar en las distintas causas, valga la redundancia, que pueden estar ocurriendo en la mujer embarazada y que en base a esta mnemotecnia ir resolviendo las cosas que nosotros podamos, bueno, valga la redundancia de nuevo, resolver más prontamente. Destaca la letra A, complicaciones anestésicas, una anestesia espinal total, aspiración de contenido gástrico, la B, sangrado, coagulopatía, inercia uterina, la C, los factores cardiovasculares como cardiomiopatías, disecciones aórticas, arritmias, la D, de drogas, puede haber hecho una anafilaxia, puede haber consumido alguna droga ilícita, un error en la administración, puedo tener una intoxicación por sulfato magnesio, opioides, etcétera. La E de causas embólicas, tanto como un tromboembolismo pulmonar como una embolia de líquido amniótico, una embolia aérea, grasa, etc. F de fiebre con infección y sepsis, G de general, causas no obstétricas, la CIH y la 6T, y la hipertensión de preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP y un accidente cerebrovascular hemorrágico. Los cambios fisiológicos y la reanimación cardiopulmonar va a estar la reanimación cardiopulmonar va a estar alterada por los cambios fisiológicos propios que va a tener una mujer embarazada. Dentro de los cambios fisiológicos que tiene una mujer embarazada, tiene un gasto cardíaco elevado, para recordar, una volemia aumentada que me va a generar una anemia dilucional y que esto también puede derivar en un edema pulmonar agudo, disminución de las resistencias vasculares sistémicas y un aumento de la frecuencia cardíaca como basalmente dentro de su fisiología, pero aquí dentro de lo más importante es la compresión aorto-cava que se genera desde la semana 20. El útero va a comprimir la vena cava y la aorta, lo que me va a disminuir el retorno venoso, va a generar una disminución en el gasto cardíaco y una disminución en la perfusión, disminución de la perfusión cerebral, que me puede dar clínicas de bradicardias, hipotensiones y síncope en decúbito supino, como hemos visto en otras presentaciones. Y la prevención de esto va a ser siempre desplazar el útero hacia la izquierda de forma manual. Dentro de los cambios respiratorios que va a tener una mujer embarazada, hay varios puntos críticos. En este, la capacidad residual funcional va a estar disminuida y va a estar aumentado el consumo de oxígeno que va a tener una mujer embarazada. Va a tener un aumento en la ventilación minuto, lo que me puede determinar una alcalosis respiratoria. Y producto de esta disminución en la capacidad residual funcional, va a tener una desaturación más rápida cuando las pacientes se encuentren en apnea. Y la consecuencia de esto va a ser una hipoxia cerebral precoz que, por supuesto, que va a influir en su recuperación próxima. En la vía aérea, las pacientes embarazadas van a tener un edema de todas las mucosas en general y eso va a incluir la mucosa faríngea, hipofaringia, el edema laríngeo también, lo cual me va a dificultar primero en la laringoscopía y segundo en la intubación que yo voy a realizar en estas pacientes. Las pacientes van a tener un aumento del malampati producto de este edema y producto de esta ingurgitación vascular.
La proporción, de hecho, de las mujeres que con un Malampati 4 aumenta aproximadamente en un 30% a medida que aumenta el embarazo. Entonces, cuando tengo un embarazo de más semanas, los criterios de viaria difícil aumentan. Todo esto y producto de esta ingurgitación vascular va a aumentar el riesgo de sangrado y epistaxis. Por lo tanto, la intubación en las pacientes embarazadas siempre va a tener que ser por el intubador más experto, que en este caso vamos a ser nosotros, y siempre preferir tubos más pequeños, de hecho tubos 6 a 7, ya que el espacio que yo voy a tener para pasar el tubo va a ser también mucho más pequeño. Además, es importante destacar que debo evitar el Celic a toda costa, ya que si es que ya tengo poco espacio para intubar y el Celic me va a disminuir, o sea, me va a aumentar en un grado el Cormac, me puede pasar de un Cormac 2 a un Cormac 3 fácilmente. Entonces, si es que ya tengo problemas para intubar, siempre evitar el Celic. Eh, Además que como punto aparte y paréntesis que quería agregar, el Celic con el tiempo ya ha perdido toda evidencia. Este fue un estudio bastante grande que se hizo, el estudio IRIS, un ensayo clínico aleatorizado, que comparó la eficacia de la presión cricoidea versus o sea, versus pacientes a los que no se les realizó presión cricoidea o CELIC para la intubación en secuencia de intubación rápida, y la incidencia de riesgo de aspiración fue casi igual en ambos grupos y no hubo diferencias significativas ni en mortalidad ni en pacientes que presentaban neumonías posteriormente, y de hecho solamente se describen peores, o sea, mayores tasas de fallo de la intubación en pacientes que se les realizaba CELIC. Así que, nada, para tener en cuenta que ya hay prácticas que también no, no deberíamos realizar. Continuando con los cambios fisiológicos, las pacientes van a tener una disminución de la motilidad y un aumento de la presión intraabdominal, con una disminución del esfínter esofágico inferior, y que por lo tanto a toda paciente embarazada a partir de la semana 24 funcionalmente tenemos que considerarla como un estómago lleno funcionalmente, ya que en el trabajo de parto es cuando realmente presentan una disminución del vaciamiento gástrico y ahí también aumenta muchísimo más el riesgo de aspiración, pero desde el punto de vista funcional, desde la semana 24 son estómago lleno, y esto por lo tanto aumenta el riesgo de broncoaspiración. Además, en el embarazo se genera un estado protrombótico que tiene un aumento de factores procoagulantes, una disminución de la fibrinolisis y por lo tanto un mayor riesgo de TEP, y también se agrega el riesgo como por sí mismo del riesgo de embolia amniótica. Entonces, ¿cómo continuamos en la reanimación cardiopulmonar en el RCP materno? En primera instancia, una vez confirmado el paro en embarazadas, debo activar el código obstétrico, entre comillas, lo cual implica movilizar simultáneamente a todos los equipos de reanimación, tanto obstétricos, anestesistas, neonatología, etcétera. Las compresiones se deben hacer en la posición supina habitual, deben comenzar de inmediato y no deben modificarse en cuanto a cómo lo hacemos habitualmente. Se hacen en posición supina, como les decía, pero el punto diferente en este caso es que sí o sí debo lateralizar el útero hacia la izquierda, este desplazamiento manual hacia la izquierda, desde la semana 20 en adelante, ya que esto me va a permitir una mejora en el retorno venoso y me va a permitir que mis compresiones sean efectivas. Además, en cuanto al acceso vascular que yo voy a preferir, siempre preferir un acceso vascular supradiafragmático, ya que las venas femorales van a ser poco efectivas, producto de esta compresión de la cava que me puede generar el útero, y entonces en esta situación lo que yo más debo asegurar es que mis accesos venosos sean de calidad, y un acceso infradiafragmático no va a ser confiable para administrar las drogas. Como les comentaba antes, en cuanto en cuanto a la vía aérea de la paciente embarazada, debe ser una intubación por el más experimentado, esperar una vía aérea difícil, y esperar que la paciente pueda sangrar por mi intubación, ocupar tubos pequeños, y si es que si es que se falla la intubación orotraqueal, intentar con un dispositivo supraglótico, por lo menos eso es lo que se describe en una revisión que generó
el doctor Lacassier publicado en la revista chilena Obstetricia y Ginecología, que dejé la referencia acá abajo, que de todas formas podía intentar ocupar un dispositivo supraglótico. El oxígeno lo debo administrar al 100%, por supuesto, confirmar la intubación con capnografía y verificar el retorno a la circulación espontánea y la calidad de las compresiones, que esta fue una discusión que tuvimos el otro día con el doctor García. En varios lados se especifica, o por lo menos se describe, que una compresión de calidad va a va a hablar de cifras del expirado de CO2 mayores a 20, que la probabilidad de retorno a la circulación espontánea va a ser mucho más alta con un CO2 mayor o igual a 20, y que con un CO2 menor o igual a 10, el retorno a la circulación espontánea va a ser va a ser menos probable. Sin embargo, cuando uno revisa dirigidamente, es difícil encontrar algún número exacto de cuándo el paciente se encuentra en retorno a la circulación espontánea con el expirado CO2. Por lo menos en las guías de la ACLS y en los algoritmos describen retornos de ascensos abruptos de 35 a 40, pero por lo menos quedarse con el concepto de que con un CO2 mayor a 20 va a hablar de que el paciente probablemente pueda tener un retorno a la circulación espontánea. En cuanto a los fármacos, las mismas dosis que en pacientes no embarazadas, no hay necesidad de ajustar las dosis por el embarazo. Adrenalina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, y el resto de las drogas según los algoritmos de la CLS, y como les comentaba, no ajustar dosis porque el paciente se encuentra embarazado. Este es un algoritmo propuesto en este artículo publicado en la revista chilena Obstetricia y Ginecología por el doctor Lacassier, en el cual nosotros hablamos primero si la paciente no responde o no respira, activar el equipo de respuesta, decir código obstétrico, comenzar con maniobras de ACLS, 3 miembros por lo menos, y activar el carro de paro hasta que llegue. Se puede hacer con un equipo multidisciplinario de ACLS. Continuamos con las maniobras de BLS, compresiones de alta calidad, hasta la llegada del equipo de PCR materno. Evaluar las causas del paro cardiorrespiratorio, evaluar el nivel que se encuentre el útero y si es necesario realizar intervenciones obstétricas como la cesárea perimortem, que en la siguiente diapositiva voy a hablar de esto, y las intervenciones maternas que yo debo realizar: manejar la vía aérea, anticiparme una vía aérea difícil, accesos venosos supradiafragmáticos, fármacos propios de la reanimación ACLS, detener las perfusiones de sulfato magnesio que puedan estar pasando y dar cloruro de calcio si es que corresponde. Ahora, continuando con la cesárea perimortem, este es uno de los procedimientos más determinantes en la reanimación de una mujer embarazada que se encuentra en paro. Su objetivo no es solo salvar al feto, sino que es restaurar la circulación materna al liberar la compresión aorto-cava que se genera producto del útero grávido. Las indicaciones van desde las 24 semanas de gestación, por lo menos si es que yo me encuentro en esta situación, intentar palpar el fondo uterino a nivel del ombligo o más. Y si es que yo no tengo respuesta tras 4 minutos de reanimación cardiopulmonar, realizar como sea la cesárea perimortem. El corte de este debe iniciarse a los 4 minutos, y a los 5 minutos yo ya debo haber hecho la incisión. Cada minuto reduce notablemente las probabilidades de que la paciente pueda tener un retorno a la circulación espontánea, y en este caso hay que realizarlo donde nos encuentre. Si es que me encontró en el ascensor, en el ascensor. Si me vio en la sala de espera, en la sala de espera. O sea, no hay que llevar a la paciente a pabellón para realizar este procedimiento, y hay que realizarlo, como les comentaba, donde me encuentre. El fundamento fisiológico de esto es que, claro, disminuye la compresión ortocava, aumenta el retorno venoso y me va a permitir mejorar el gasto cardíaco, me va a permitir mejorar la perfusión cerebral y la perfusión coronaria, aumenta las probabilidades de retorno a la circulación espontánea, y puede mejorar la oxigenación fetal si es que aún existe circulación en esto. Esto es una indicación materna y no fetal, y la sobrevida fetal es un beneficio potencial, pero no el objetivo primario que nosotros vamos a buscar. Como les adelantaba, ¿dónde debo realizar esto? En el mismo lugar donde me pille el paro cardiorrespiratorio. Puede ser en pabellón, puede ser en el box de urgencia o en el pasillo. No trasladarla al pabellón obstétrico, y el tiempo es crítico en este caso. Debo actuar lo antes posible, cuando ya la indicación me lo indica,
Y la técnica a realizar es una incisión mediana umbilical vertical, que me va a permitir un acceso más rápido, una incisión en la piel, el tejido celular y el peritoneo en un solo plano, si es posible. En el útero debo realizar una incisión segmentaria baja, si es posible, o corporal. Esta incisión vertical que se realiza en el útero, realizar una extracción fetal inmediata y pinzar y cortar el cordón. ¿Qué cuidados debo tener en la paciente que se somete, que tiene un paro cardiorrespiratorio? Bueno, en primera instancia, después de lograr el retorno a la circulación, los primeros minutos son claves para evitar que la paciente presente daño neurológico y estabilizar, si es que es posible, tanto a la madre como al feto. En la estabilización inicial, debo verificar y mantener la vía aérea segura, o sea, si es que ya la intubé, por supuesto que no la voy a extubar, oxigenar y ventilar de manera mecánica controlada, monitorizar hemodinámicamente y de forma invasiva, por supuesto ya con una línea arterial que también detenerla me podría haber servido en monitorizar la calidad de la reanimación, controlar la temperatura de la paciente que se encuentra en rangos normotérmicos, evaluar a la madre con laboratorios, gases, electrolitos, hemograma y pruebas de coagulación, evaluar las causas reversibles si es que no se han corregido, soporte vasopresor si la paciente presenta shock persistente, y posteriormente hacer una evaluación neurológica, tanto a nivel de conciencia, reflejos pupilares, examen neurológico completo, considerar las imágenes TAC o resonancia magnética si es que presenta algún tipo de déficit, tanto focal o una inconsciencia prolongada, y una vigilancia estricta neurológica en la UCI. En cuanto a la evaluación obstétrica, revisión del útero y control de la hemorragia postcesárea, si es que me tocó hacer una cesárea en contexto de los 4 minutos de la reanimación, monitoreo del estado fetal si el feto no fue extraído, considerar el uso de uterotónicos, transfusiones y soporte hemostáticos, ya que pueden presentarse distintos coagulopatías, coagulopatías por consumo, coagulación intravascular diseminada, etcétera. Ahora, unas breves palabras en cuanto a la embolía de líquido amniótico. Esta es una presentación, o sea, la embolía de líquido amniótico es una de las causas más letales y más dramáticas, por decirlo de alguna forma, del paro en una paciente obstétrica. Se presenta tanto como un shock distributivo con fallo multiorgánico agudo, es un inicio súbito tanto durante el trabajo de parto, cesárea o en el posparto inmediato. Se presenta como una disnea brusca con hipotensión severa, cianosis, convulsiones incluso y pérdida de conciencia, y evoluciona de forma muy rápida a paro cardiorrespiratorio y coagulación intravascular diseminada. La fisiopatología de la embolía del líquido amniótico presenta un comportamiento bifásico con una fase temprana, cuando de alguna forma pasa el líquido amniótico a la circulación materna. En la fase temprana se produce un vasoespasmo pulmonar que me produce una hipertensión pulmonar y una claudicación del ventrículo derecho, lo cual me va a llevar a una alteración BQ del ventrículo derecho, y eso va a determinar también una disminución en el gasto cardíaco, por supuesto. La fase tardía va a ser el compromiso que va a tener el ventrículo izquierdo, secundario también a la hipoxia, a la baja, al hipodébito, que me va a generar un edema pulmonar agudo y una alteración de la coagulación en hasta un 40% de los casos. Además de eso, se produce una coagulación intravascular diseminada asociada a esto. El comportamiento de esto muchas veces se asoció a unas reacciones anafilácticas que podría tener, pero realmente no se tiene muy claro lo que genera. Lo que sí es que esta paciente se va a comportar como una especie de shock distributivo y por eso se entendía como que fuera una reacción anafiláctica. El diagnóstico es clínico y por exclusión, y se debe sospechar ante un paro cardiorrespiratorio sin causa aparente en la embarazada o la puerpera inmediata. Como se muestra en la tabla de al lado, los criterios diagnósticos son hipotensión arterial aguda o paro, hipoxia aguda, coagulopatía, inicio de los síntomas durante el trabajo de parto, la cesárea, el legrado o en los primeros 30 minutos postparto, y en ausencia de cualquier otro cuadro que me pueda explicar los síntomas. El manejo va a ser un soporte vital avanzado, reanimación cardiopulmonar inmediata, más cesárea perimortem si corresponde, soporte vasopresor e inotrópico, corrección de la coagulopatía con plasma, plaquetas, fibrinógeno, con lo que corresponda. Ahora, para concluir,
El paro cardiorrespiratorio, bien digo, en embarazadas es un evento raro, pero realmente crítico que ha aumentado producto de lo que les comentaba en un inicio, tanto de las avanzadas edades maternas que han ocurrido y las patologías propias de las pacientes, requieren adaptaciones específicas de la reanimación, tienen algunos puntos que son claves en la reanimación, por ejemplo, el manejo de la vía aérea que va a ser distinto, el desplazamiento del útero hacia la izquierda posterior a la fin de semana, y la cesárea perimortem, que son puntos importantes a destacar, ya que la cesárea perimortem me puede mejorar el outcome en las pacientes y lo va a mejorar, y el no hacerla me lo va a empeorar. Y la sobrevida materna fetal va a depender de tanto de la coordinación y la decisión rápida que se tenga como equipo y de la rápida pesquisa que se tenga. Eh, Así que es muy importante tener esto muy integrado y estar bien coordinados con los equipos de qué es lo que se debe hacer y cuándo se debe hacer. Esa fue mi presentación. Muchísimas gracias. Oye, Mirko, muy buena la presentación, muy completa. Tenía en mente un par de preguntas para hacer, pero ahí las fuiste resolviendo durante la presentación. Hablamos también de las metas de capnografía, hablaste de cuál es el tiempo límite para hacer la cesárea de urgencia, las causas, la fisiopatología, las modificaciones a la reanimación cerebrocardiopulmonar. Así que yo creo que estuvo bastante completa. Eh, no sé, Roxana, ¿quieres complementar de pronto algo? No, yo creo que estuvo muy buena la presentación. Solo me hizo como... llamó la atención de que, bueno, en mi criterio, estómago lleno de un embarazo es a partir de las 12 semanas. Eso. Y bueno, siempre el tema de la cesárea perimortem es discutible, debatible y eso aumenta la sobrevida materna, pero no olvidar también el feto. Teóricamente nuestro paciente principal igual es la madre, pero sí, no sé, es discutible. Hay una dicotomía también ética ahí en medio de todo, ¿no? Mm, Eh, es, es casi que decidir quién vive y quién no. Es mm. bien Ya complejo. está por ahí porque, o sea, aumenta el outcome, pero tampoco te lo asegura, entonces, bueno, no sé. Claro. Sí, Es complejo. Sí, siempre es complejo, entonces, y médico legalmente también es complejo porque, claro. bueno, que no nos Sí. pase. Yo me imagino que igual en Sí, esa situación que es todo tan rápido y es difícil también decidir ese tipo de cosas. O sea, yo creo que lo que uno siempre va a intentar es hacer las dos al mismo tiempo. Así que claro. no creo que uno tenga tanto tiempo para discernir qué es lo que va a priorizar. Si es que yo creo que instintivamente nos va a pasar, o no sé, que uno va a intentar hacer lo mejor posible por ambos. Sí, sí. Pero sí, gracias a Dios nunca he tenido que estar en una de esas y de verdad, pues espero no enfrentarme en ningún momento a una situación de eso. Debe ser desesperante y debe ser terrible. Así que, bueno, ojalá nunca nos toque. Pero muy buena presentación, bastante completa. Gracias. ¿Los otros becados quieren complementar algo? Cualquiera hacia al azar, por ejemplo, Clever. Doc, no, yo ¿Algo? tenía, no sé si, bueno, es una duda, quizás me surgió a mí, a Mirko, el tema de la paciente en el posparto. ¿Todavía se la sigue manejando o ya inmediatamente se hace la reanimación tal cual como cualquier otro paciente? Por ejemplo, porque hablaste que una de las causas principales obstétricas es la hemorragia y a veces hay hemorragias postparto que nos ha tocado, por ejemplo, en revisiones que igual han sangrado una cantidad considerable, entonces están en la mater y esas pacientes podrían terminar en paro. Entonces,
en los cuidados postpartos es igual que el esquema como cualquier otro paciente? ¿O hay alguna consideración? O sea, me imagino que claro, ya como no tiene este componente de que no le hiciste una cesárea perimortem, y que ya no es un binomio materno-fetal, los cuidados, claro, van a ser propios de una paciente que tuvo una uterina más una paciente posparo, entiendo yo. O sea, pero como ya no tienes el componente de, del binomio, eh, como que te puedes enfocar en una sola cosa. Ahora, lo que sí siento que hay que tener en cuenta y lo que puede también ir rescatando esto es que, por ejemplo, no sé, las embolías de líquido amniótico sí pueden ocurrir en ese punto, que, que es algo que también hay que pensar y tenerlo como parte de mis diagnósticos diferenciales. No sé si mi respuesta fue lo más completa ahí, pero eso es lo que puedo Sí, entender yo. sí, claro, al final yo creo que ya es, si estás posparto, ya tú ya entras a buscar, digamos, las 5H y las 5T, además de la embolía de líquido amniótico, que yo creo que la probabilidad ya es mucho más baja, aunque pueda existir, pero yo me iría, digamos, más por hipovolemia, digamos, ya Claro, en este caso de sí, un choque hemorrágico, ¿ya? Y si sabes que es una paciente ginecológica, evidentemente la idea es decir el cirujano que entre directamente a controlar el sangrado, eh, que ya sabemos que es uterino, ¿me claro, entiendes? claro, claro. Y Así bueno, que recordar que los cambios fisiológicos del embarazo pueden durar hasta las 6 semanas postparto, entonces también hay sí, que tener esas consideraciones, tanto con el Ujú, sangrado, los cambios de la mucosa eh, de vía aérea, como dicen ustedes, el estómago lleno también persiste, etcétera. mm. sí, 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 esos persisten casi hasta 2 meses después. Muy bien, listo. Para los internos, ¿todo claro? Felipe, Sí, Bárbara, Doc. ¿alguna duda? No, no, doc. Ya, perfecto. Listo, Muchas bien, gracias. buena presentación. Muy bien. ¿Quién continúa? Si quiere nosotros, Doc. Ya, dale. Ok. Voy a partir. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve. Ya, súper. Bárbara, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Analizar esto. Ya. Bueno, entonces, buenas noches, doctores. Yo con mi compañera Bárbara vamos a presentar acerca de la heparina. Esta va a ser la hoja de ruta en cuanto a los contenidos que vamos a tratar y comenzar primero que todo haciendo una pequeña introducción respecto a la heparina. La heparina es un anticoagulante parenteral que es ampliamente utilizado tanto en la profilaxis como en el tratamiento de enfermedades tromboembólicas. Se obtiene de mucosa intestinal porcina o bovina y su uso está extendido en múltiples contextos clínicos, incluyendo en cirugía, en medicina interna y también en anestesiología, que es lo que finalmente no, nuestro punto fuerte aquí a tratar. Existen tres formas principales de heparina. Está la heparina no flexionada, están las heparinas de bajo peso molecular y también está esta forma de fondaparinux, que también la voy a tocar, que es como una mención especial que se hace de tipo de heparina. Ahora, eh, la heparina no fraccionada es una mezcla heterogénea de cadenas de polisacáridos con un peso molecular promedio de 15.000 daltones, y en cambio las heparinas de bajo peso molecular derivan de la despolimerización enzimática o química de la heparina no fraccionada, y lo que nos da un resultado entonces como cadenas más pequeñas de aproximadamente 4 a 5.000 daltones. Y por último, el Fondaparinux es un pentasacárido sintético con una actividad exclusiva antifactor día activado, y también tiene un peso molecular mucho menor, alrededor de 1.700 daltones. Y aquí podemos ver entonces como más o menos un poco la afinidad que presentan cada una de estas de las tres heparinas que estaba mencionando.
Ahora, en términos de diferencias clínicas, la heparina no fraccionada tiene un inicio de acción inmediato por vía intravenosa y requiere un monitoreo frecuente con la prueba de tromboblastina, de tiempos de tromboblastina, y su acción incluye una inhibición tanto del factor 2 activado como también del factor 10 activado. En cambio, las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina o la dalteparina, tienen una acción más predecible, que inhiben principalmente el factor D activado y generalmente no requieren monitoreo. Sin embargo, este tipo de heparinas se eliminan vía renal, por lo que deben ajustarse o deben evitarse en pacientes con insuficiencia renal. Entonces, a modo de un grosso de resumen, la elección entre la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular dependerá principalmente del contexto clínico, la urgencia, la función renal y el tipo de procedimiento que se le va a realizar al paciente. ¿Ya? Bueno, en cuanto a farmacocinética y farmacodinámica, hablemos un poco del mecanismo de acción de la heparina. Y desde este punto de vista, las heparinas no actúan directamente sobre los factores de coagulación en sí, sino que su efecto anticoagulante se debe a su capacidad de potenciar la acción de la antitrombina, un inhibidor fisiológico de la coagulación. Y esta unión acelera de forma masiva hasta 4000 veces la inactivación de dos factores clave, como lo había mencionado: el factor 2 activado, que es la trombina, y el factor 10 activado. Ahora, la heparina no fraccionada puede inhibir ambos factores, ya que, como lo adelanté, sus largas cadenas permiten formar este complejo terciario entre heparina, antitrombina y trombina, y en cambio las heparinas de bajo peso molecular, por su menor tamaño, inhiben principalmente al factor 10A con un menor efecto sobre la trombina. La fonda Parinux, por su parte, actúa exclusivamente sobre el factor 10 activado. Eso lo que acabo de mencionar, está ahí. Y en cuanto a lo que eh, refiere a la farmacocinética, la heparina no fraccionada tiene un inicio de acción inmediato si se administra por vía intravenosa, con una vida media corta de aproximadamente de entre 45 a 60 minutos, y su eliminación es hepática, no se modifica en pacientes con insuficiencia renal. Eso igual es un detalle importante a tener en consideración. Ahora, en cuanto a la heparina de bajo peso molecular, tienen un inicio de acción un poco más tardío, entre 2 a 5 horas, y una vida media más larga, entre 3 y 7 horas. Se eliminan predominantemente por vía renal, así que por lo que aquí hay que tener especial cuidado y detención en los pacientes que aquellos que tengan una falla renal o que tengan un filtrado glomerular menor a 30 ml minuto, ¿ya? Entonces, en síntesis de lo que acabo de mencionar, las heparinas de bajo peso molecular ofrecen un perfil farmacológico que es mucho más estable y práctico para muchas indicaciones, aunque la heparina no fraccionada sigue siendo la opción preferida en situaciones que requieren una rápida reversión o en pacientes con falla renal. Bien. Ahora, en cuanto a las indicaciones, tenemos en primer lugar el tratamiento y la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa, la TBP y el TEP. Si hablamos de heparina no fraccionada, la dosis de profilaxis sería 5.000 unidades cada 8, cada 12 horas, y la dosis de tratamiento serían 80 unidades por kilo en bolo, y después seguir con una infusión de 18 unidades por kilo hora. O también tenemos la otra opción, que sería administrar un bolo primero de 5.000 unidades y después seguir con una infusión de 1.000 unidades por hora. ¿Ya? Ahora, si se utiliza heparina de bajo peso molecular, la profilaxis sería enoxaparina 40 miligramos día, y el tratamiento enoxaparina 1 miligramo por kilo cada 12 horas, o también se podría utilizar 1,5 miligramos por kilo día. Ahora, en cuanto a la enfermedad coronaria, si tenemos un infarto o un miocardio con elevación del ST sometido a una ICP, o un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y sometido a una angiografía y una ICP indicada, en estos casos se prefiere la heparina no fraccionada. Y esta se utiliza en bolo, 70 a 100 unidades por kilo, y después se continúa con una infusión que se va ajustando para alcanzar un TTPA de 60 a 80 segundos, ¿ya? Y durante la ICP se utiliza un bolo de 70 a 100 unidades por kilo. Ahora, si es que se utiliza enoxaparina, sería el tratamiento inicial con 1 miligramo por kilo 2 veces al día, eso por un mínimo de 2 días, ¿ya? Y después, durante la ICP, depende. Si es que la última dosis de enoxaparina fue hace menos de 8 horas, no es necesario repetir la dosis. Y si es que fue hace más de 8 horas, se utiliza un bolo de 0,3 miligramos por kilo, ¿ya?
Ahora, para el tratamiento del tromboembolismo arterial periférico, se recomienda un bolo de 100 a 150 unidades por kilo antes de realizar el procedimiento, antes de aplicar las pinzas vasculares, digamos, y después se sigue con una infusión de 50 unidades por kilo cada 45 a 50 minutos hasta que se restablezca el flujo circulatorio. Y se refiere que igual al finalizar el procedimiento se administre sulfato de protamina para poder minimizar las posibles complicaciones hemorrágicas. Ahora, también tiene como uso el tratamiento de la trombosis y la coagulación intravascular diseminada. Ahí, en estos casos, se recomienda cuando en el SID predomina la actividad protrombótica y se prefiere la heparina de bajo peso molecular por sobre la heparina no fraccionada. ¿Ya? Y en cuanto a la prevención de la trombosis en el circuito de circulación extracorpórea durante cirugía cardíaca y hemodiálisis, ¿por qué se utiliza acá? Porque la interacción de la sangre con la superficie del biomaterial en los circuitos ECMO provoca un estado de hipercoagulabilidad. Esto aumenta la propensión tanto del paciente como del circuito a la trombosis. Entonces se requiere utilizar anticoagulación y con mayor frecuencia se utiliza heparina no fraccionada. Para ello se recomienda un bolo de 50 a 100 unidades por kilo y después continuar con infusión de 7,5 a 20 unidades por kilo hora. Ahora, en hemodiálisis, la dosis varía mucho entre pacientes, pero normalmente se da una dosis inicial de 1000 a 1500 unidades y después se continúa con una dosis de 1000 a 2000 unidades por hora. La siguiente, por favor. En cuanto a efectos adversos, principalmente hemorragia, trombocitopenia, elevación de las transaminasas y ya más a largo plazo la osteoporosis y caída del cabello. Y algunas consideraciones farmacológicas que debiésemos tener es que su efecto puede ser tanto potenciado como disminuido por distintos fármacos. Dentro de los fármacos que potencian su efecto serían los anticoagulantes orales, los antiagregantes plaquetarios, los fibrinolíticos y los AINES. Ahora, su efecto se puede ver disminuido por la digoxina, por antihistamínicos y también por la nitroglicerina endovenosa. En cuanto a... mm, ya, perdón. Ya, para la reversión, aquí se utiliza sulfato de protamina. Esta es una molécula que tiene una vida media de 7 minutos y se une a la heparina plasmática, forma una sal estable y de esta manera neutraliza su efecto. ¿Ya? Y la unión es dependiente de la longitud de la molécula de heparina. Entonces, la unión va a ser mayor en las heparinas que tengan mayor longitud, por lo que el efecto de la protamina va a ser mayor en las heparinas no fraccionadas. ¿Ya? La dosis para la reversión en heparina no fraccionada es 1 miligramo de protamina por cada 100 unidades de heparina no fraccionada. Ahora, si es que se está utilizando en VIC, hay que considerar el tiempo que se ha estado utilizando la VIC. Entonces, si ha sido menor, perdón, ahí me quedo al revés. Si es menor a 30 minutos, se da 1 a 1,5 miligramos de protamina por cada 100 unidades de varina. Si es que la VIC ha sido de 30 a 60 minutos, se dan 0,5 a 0,75 miligramos de protamina por cada 100 unidades de varina. Y si es que la VIC ha sido mayor a 2 horas, se dan 0,25 miligramos de protamina por cada 100 unidades de varina. Ahora, en cuanto a la heparina de bajo peso molecular, si es que se está utilizando enoxaparina, se da 1 miligramo de protamina por cada miligramo de enoxaparina y si es que fuera dalteparina o tinzaparina, se da 1 miligramo de protamina por cada 100 unidades. ¿Y en qué caso se utiliza la protamina? En casos en que se necesite reversión urgente de este efecto anticoagulante, ya sea por cirugías de urgencia o también por hemorragia importante. Ahora, en cuanto a las contraindicaciones, tenemos relativas y absolutas. Dentro de las relativas podemos encontrar una hemorragia digestiva reciente o también enfermedades del tracto digestivo que estén relacionadas con un alto riesgo de sangrado, hipertensión portal sintomática, la enfermedad renal crónica en etapa 5 o hemodiálisis, ya la hipertensión no controlada, eh, tumor cerebral, retinopatía diabética, disección aórtica.
Y en las absolutas tenemos el sangrado activo que sea clínicamente importante, la hemorragia intracraneal reciente. Ahí las dosis profilácticas se podrían reintroducir después de 48 horas y las dosis terapéuticas recién a las 2 semanas. Otra contraindicación sería la diátesis hemorrágica no controlada, la hipersensibilidad al fármaco y también que tenga antecedentes de la trombocitopenia inmune inducida por heparina. Ahora, en cuanto al manejo perioperatorio, en la suspensión vamos a tener, bueno, dependiendo de, en primer lugar, la heparina no fraccionada. Si es que se está utilizando en dosis de profilaxis, se suspende, perdón, ya. Si es que se está utilizando en dosis de profilaxis, se suspende 12 horas antes de la cirugía y si es que se está utilizando en dosis terapéutica, 4 a 6 horas. Ahora, si se está utilizando heparina de bajo peso molecular, si es que está en dosis profiláctica, se suspende 12 horas antes de la cirugía y si es que está en dosis terapéutica, se suspende 24 horas antes. Y para el reinicio posterior a la cirugía, esto va a depender de si los procedimientos quirúrgicos son de alto o bajo riesgo hemorrágico. Para la heparina no fraccionada, si es que son procedimientos de bajo riesgo hemorrágico, se puede reiniciar a las 24 horas, perdón, me quedé mal escrito, a las 24 horas posteriores de la cirugía y si es que es de alto riesgo hemorrágico, 48 72 horas. Ahora, si se está utilizando heparina de bajo peso molecular, si es que la cirugía tiene bajo riesgo hemorrágico, se puede reiniciar a las 24 horas posteriores y si es que tiene alto riesgo hemorrágico, reiniciar a las 48 72 horas posteriores. Y se recomienda que el reinicio de la heparina de bajo peso molecular sea primero en dosis profilácticas para disminuir el riesgo de sangrado y que después paulatinamente se llegue a las dosis terapéuticas que estaban instauradas previas a la cirugía. Bueno, encuentra algunas conclusión, o sea, la conclusión y recomendaciones prácticas que se escriben dentro de la literatura, dentro de todo este contexto anestésico, especialmente cuando se realizan técnicas regionales como bloqueos neuroaxiales o plexos profundos. Es fundamental conocer el momento adecuado para suspender, como mencionaba mi compañera, y reintroducir la heparina. Así minimizamos el riesgo de hematoma espinal, complicaciones poco frecuentes, pero que son potencialmente devastadoras. Ahora, un ejemplo clínico frecuente en el pabellón es el manejo de pacientes que van por una TBP, que están recibiendo, por ejemplo, heparina de bajo peso molecular. Si se plantea anestesia regional como un bloqueo espinal, no se debe realizar entonces si han pasado menos de 12 horas, como lo mencionaba Bárbara, desde la última dosis profiláctica y mucho menos si también si el paciente está en dosis terapéutica, ¿no? Entonces, por lo tanto, es súper importante, queremos recalcar el tema del manejo perioperatorio, que debe ser individualizado, que se debe priorizar la seguridad del paciente y que también se debe considerar tanto el riesgo de sangrado como el riesgo trombótico. Son una de las variables más importantes que tenemos que tener en consideración y no se nos pueden pasar. Ahora, también queremos hacer una mención al tema del traslape, que ya en el manejo de pacientes que iniciaron anticoagulación con heparina, ya sea por una TBP, una TEP o una fibrilación auricular, es frecuente que se planifique un traslape anticoagulante orales, como warfarina, o los anticoagulantes directos, los DACO, anteriormente llamados los NACO, los nuevos anticoagulantes orales, ya no son nuevos. En este caso, si se usa warfarina, se debe iniciar mientras el paciente está mientras aún está el paciente con heparina y mantener ambos tratamientos en paralelo al menos por 5 días. Nos debemos asegurar de que el INR esté mayor o igual a 2 por al menos 24 horas y antes de suspender la heparina, básicamente. ¿Y esto a qué se debe? A que se debe a que la warfarina tarda varios días en inhibir adecuadamente a los factores 2 al 7 al 9 y al 10, que es en donde este anticoagulante oral actúa. Y ahora, en caso de que se decide dejar al paciente con un TACO, como apixaban, rivaroxaban o dabigatran, se suspende la heparina y se inicia el DACO en el momento en que tocaría la próxima dosis de heparina de bajo peso molecular, o 2 horas después también de suspender la infusión de heparina no fraccionada. No se superponen, ya que los DACO tienen inicio de acción rápido y con el mensaje final de todo esto del tema del traslape, es que el traslape correcto es clave para evitar
como también lo mencionaba anteriormente, tanto el tema de la trombosis como también lo es el de la hemorragia y el sangrado. Se debe hacer considerar la función renal del paciente, la indicación y el contexto quirúrgico en el que se está desenvolviendo todo este contexto, ¿ya? Eso. Un tema de referencia, ahí están nuestras referencias. Muchas gracias. Esa fue nuestra presentación. Muy buena presentación, doctores, excelente. Una pregunta para los becados. ¿Cuál vía de la coagulación es la que yo mido cuando cuantifico la acción de la heparina? ¿Y con qué? Creo que lo dijeron los doctores. ¿Con qué medición plasmática miro la actividad de la heparina? Se mide con el TTPK y correspondería más a las vías extrínsecas, donde actúa sobre el factor 7 y todo. Hola, hola. ¿Doc? ¿Se escuchó? No, no te escuché. Le decía que en el caso de la heparina no fraccionada se mide mediante el TTPK y actúa sobre la vía extrínseca de la coagulación. ¿Seguro vía extrínseca? Eh, no, pues si la extrínseca es la 7 y solo dependiente de la coagulación, perdón. Muy bien, es la vía intrínseca y al final la vía común lo que estamos evaluando, ¿cierto? Y se mide Sí. por TTPA. Bueno, como lo dijo el doctor, yo creo que el tema del traslape de las heparinas o de los anticoagulantes orales a las heparinas tiene bastante debate, ¿no? Hay estudios que, digamos que como en un tipo de debate pro con, algunos eh, dependiendo del setting de pacientes, si hay un riesgo tromboembólico bastante alto, ¿cierto? Pacientes con eh, enfermedad de placa, eh, con tromboembolismo pulmonar, con trombosis venosa profunda, con filtro de vena cava, etcétera, 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 con accidentes cerebrovasculares multiembólicos. Tal vez en ese tipo de pacientes el traslape sí ha generado algún tipo de beneficio. En otros, y también dependiendo de la cirugía, en realidad como que lo que algunos estudios muestran es el aumento del riesgo del sangrado, ¿cierto? Con los nuevos anticoagulantes, eh, en teoría, ese traslape como que entra cada vez más en desuso, ¿cierto? Así que eso es importante tenerlo en cuenta. También la reversión con la protamina, ¿cierto? ¿Cómo son las dosis y la relación de la heparina con la protamina, Cristina? En general se da 1 miligramo de protamina por cada 100 unidades de heparina que se hayan pasado, cuando ha pasado menos de 30 minutos. Y después hay que ajustar según Excelente, el tiempo. excelente, muy bien. Y tener cuidado con la administración de la protamina en bolos, ¿cierto? Debido a sus tremendos efectos hipotensores. ¿Listo? Eso es súper importante. En teoría, ¿cuánto tiempo debería yo esperar, eh, por ejemplo, Eso para la quería decir. función? Quería yo de- recalcar algo, que ahí dijeron que la administración de heparina, la acción era inmediata, pero no es tan así. Por algo nosotros esperamos 3 minutos. Y también podemos
¿cómo se llama? Monitorizar con el ACT, el tiempo de coagulación activado. No sé si, creo que en el hospital no hay, pero en cirugías vasculares y cardiovasculares debiese ser así, que nosotros No, no. administramos la heparina. Sí, Eso, desafortunadamente no tenemos ACT. Bueno, yo lo tenía pero porque allá en el sí, hospital hacíamos cardioanestesia, aunque claro, claro, lo ideal es tenerlo. Y sí, evidentemente los cirujanos de hecho te piden, oye, cuantifícame ahí el ACT. 3 minutos, claro, o tres Exacto, es minutos por eso, es porque se demora para... 3 minutos en hacer inicio de acción, entonces no es tan inmediato. Exactamente, sí. Eso. Para los becados más que nada, que de repente en vascular vamos a usar la heparina. Ujú. Sí, exactamente. ¿Listo? Eh, pero bien, bueno, para Clover, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar o cuánto se sugiere que deberíamos esperar para pinchar una espalda en dosis terapéuticas de anticoagulación de la heparina? 24 horas de suspensión en dosis terapéutica. En dosis terapéuticas, ¿cierto? Y si tuviéramos una heparina de bajo peso molecular, ¿qué deberíamos medir para saber qué tanta acción tiene esta heparina? La heparina de bajo peso molecular, eh, Estás en la clínica Mayo y te dicen, doctor, esta paciente está con Clexane. Vamos a ver qué tanta acción terapéutica el Clexane tiene. ¿Qué le mides a ese paciente? el factor 10A, sí, ¿El factor 10A o el antifactor 10A? no, el antifactor 10A, perdón. Claro, Exactamente, ¿cierto? Se miden los niveles de antifactor 10. Ahora, hace poco estuve leyendo no, en realidad no fue hace poco, hace ya un ratito estuve leyendo un artículo de la Sociedad Española de Anestesiología donde decía que en realidad, bueno, nosotros no tenemos cómo hacerlo, ¿cierto?, de rutina, pero sí se debería cuantificar debido a que se han visto que a muchas veces con las 12 o las 24 horas que nosotros esperamos para poder una instalación de una anestesia, por ejemplo, neuroaxial, no se ha visto una reversión completa de la heparina a nivel plasmático, ¿ya? Así que, bueno, nosotros nos regimos por eso, pero parece que la realidad es otra. Así que, como dice la mayoría de la evidencia, nosotros deberíamos intentar cuantificar todo lo que podemos. ¿Listo? Pero muy buena presentación, buena presentación. Oye, Mirko, yo tenía una duda. ¿Hoy no tocaba cretismo placentario? Eso le quería comentar hoy, Doc, que me traspapelé con los seminarios. Lo anoté mal en mi calendario. Ah, ya, De hecho, la ya, semana ya, pasada ya. creo que era este y como algo me pasó que me traspapelé. Ah, bueno, listo, ya, ya, Sí, ya, mala mía, bien, perdón. vale, ya, vale, perfecto. Listo. Y nos falta el de la doctora Cristina, ¿verdad? Sí, ahí al tiro comparto. Ya, dale, Cris, vamos. Denme un segundo. ¿Ahí se ve? Sí, Cris, se ve. Oye, Roxana, ¿quieres complementar algo de la presentación anterior o te parece que estamos bien? No, bien, solo pregunta para los becados, quizás como en cuanto a los catéteres también, catéteres peri, cuánto Ah, esperar y claro. cuándo reiniciar la anticoagulación después de la retirada de un catéter. Sí, sí, oye, sí. ¿En cuánto tiempo reiniciarían o dejarían indicado el reinicio de la heparina post retiro de catéter peridural?
Yo había visto dos cosas. Uno que podía ser a las 6 horas, como también podía ser a las 12 horas. Y yo había leído 4 y 6 horas, dependiendo si es profilaxis o tratamiento. ¿Qué opinan los más grandes? Mirko, Cristina. Seis y 12 horas creo que había leído yo también. Sí, igual 6 a 12. Sí, obviamente va a depender del tipo de parina, pero más o menos esos son los rangos y es discutible, no hay un consenso como tal, pero sí, más o menos eso está bien. Les voy a mandar una tablita. Dale, Cris. Ya. Bueno, para ir cerrando hoy día, les voy a presentar sobre trastorno del espectro autista y déficit atencional y hiperactividad en anestesia pediátrica. Como hoja de ruta, lo que vamos a ver hoy día, primero una introducción del tema, después voy a hablar un poquito de neurodesarrollo y si es que hay una asociación en las alteraciones de este con la anestesia, y después ya entrar al manejo perioperatorio, pre, intra y postoperatorio de estos pacientes, y después unas conclusiones sobre el tema. Modo de introducción, el trastorno del espectro autista, que es el nuevo término que se usa para lo que antes conocíamos como autismo. Eh, Se han ampliado últimamente los criterios, ahora como dice el nombre es un trastorno, es un espectro, y se define como una diferencia del neurodesarrollo que influye en la forma en que una persona interactúa con otras personas y con su ambiente, cómo se comunica y cómo experimenta el mundo y su entorno en general. Se caracteriza por tener comunicación o interacciones poco convencionales en la parte social, algunas sensibilidades sensoriales alteradas, que vamos a ver más adelante que nos influyen a nosotros en nuestro quehacer, intereses focalizados y comportamientos repetitivos. Clásicamente se hablaba que afectaba un 1% de la población y tenía mayor incidencia en hombres, pero ahora como se han ampliado los criterios y tenemos más herramientas diagnósticas y ahora se considera un espectro y también se consideran cosas que previamente, por ejemplo, en mujeres no llamaban la atención, ha habido un aumento en la prevalencia de este. Pero se cree que, claro, no es porque efectivamente hayan más personas autistas, sino porque como se han ampliado los criterios, se diagnostican más. Se asocia con discapacidad intelectual en un 55% de los casos, con déficit atencional, ansiedad y alteraciones conductuales hasta un 70% de los casos, y epilepsia un 30% de los casos, y hay que tener en consideración estas comorbilidades al momento de evaluar estos pacientes. Los problemas anestésicos más frecuentes que nos podemos encontrar en esta población, pacientes que van a presentar más ansiedad, hipersensibilidad sensorial y sobrecarga sensorial en este ambiente que parece que obviamente no es lo más cómodo para ellos, es un entorno muy ruidoso, pacientes que pueden tener más dificultad para comunicarse, entonces eso también nos va a interferir. Son pacientes que van a ser por esto más susceptibles a estrés perioperatorio y como también tienen más dificultad en la comunicación, el manejo del dolor postoperatorio se nos puede complicar un poco más. Se ha visto que el trastorno espectro autista se puede presentar de manera sindrómica y no sindrómica, y cuando es de manera sindrómica se asocia a otros síndromes genéticos como el síndrome de X frágil, el síndrome de Angelman, síndrome de Phelan, la neurofibromatosis tipo 1 y la esclerosis tuberosa, que también tenemos que tener en consideración al momento de evaluar estos pacientes. Por otro lado, el trastorno de déficit atencional e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo que en general presenta más asociado al género, si es que es un patrón más de inatención y o hiperactividad e impulsibilidad, que se tiene que ver en dos contextos, ya sea el colegio y la casa, por ejemplo, pero en dos contextos distintos. Se da una prevalencia de 10% en personas entre 4 y 18 años y se caracteriza por una disfunción de la corteza prefrontal y modulación de neurotransmisores, donde se ha visto que el neurotransmisor que está más involucrado en esto es la dopamina. Comorbilidad asociada, trastorno oposicionista desafiante en un 35 a 50% de los casos, y se asocia a otros trastornos como trastornos conductuales, del aprendizaje, trastornos ansiosos, trastornos del ánimo y trastorno bipolar en distintas incidencias. Entonces, en estos pacientes tenemos que tener varias cosas en consideración.
apoyarnos harto en los papás, que son los que al final están más con ellos, los que nos conocen más, ver, ¿no es cierto?, rituales y rutinas que puedan tener estos pacientes, algunos signos de cuando estos pacientes se alteran, cuáles son los factores desencadenantes y las estrategias que usan sobre todo los padres para el manejo de estos síntomas. Son pacientes que al momento de inducción pueden cooperar menos y presentan mayor incidencia de comportamientos desadaptativos en el postoperatorio, que también tenemos que tenerlo en consideración. Y que muchas veces están con un tratamiento farmacológico crónico, ya sea para el trastorno previamente tal o las comorbilidades asociadas. Entonces también tenemos que indagar en esto para ver cómo vamos a manejar los fármacos en este periodo perioperatorio. Voy a hablar un poquito de neurodesarrollo. En el humano, este se inicia en el periodo embrionario, continúa en la parte más importante hasta los 2 años de vida, donde van a ser la mayor cantidad de cambios, y termina completándose, como sabemos, ya en la adultez. Para que ocurra una sinaptogénesis de manera correcta, tiene que haber una inducción, proliferación, formación de patrones, migración celular, diferenciación celular, o sea, neuronal, perdón, estabilización de redes y apoptosis. Un proceso súper complejo que tiene varias partes, donde en cada una de esas partes, si es que ocurre alguna alteración, vamos a tener un resultado distinto. Los neurotransmisores más involucrados, glutamato, que lo que hace básicamente es promover el desarrollo neural, y GABA participa en la sinaptogénesis y formación de los nuevos circuitos. Entonces, cuando se altera este equilibrio entre el tono glutamatérgico y GABAérgico, durante la apoptosis puede haber señales excesivas de autodestrucción, que al final nos va también a alterar el resultado final del neurodesarrollo. Ha habido harta discusión sobre si los agentes anestésicos pueden tener un efecto de neurotoxicidad en niños que son expuestos a anestesia. La mayoría de los estudios postula que el momento en el que ocurre esta alteración del neurodesarrollo es sobre todo en la apoptosis, pero que también pueden participar, por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno, entre otros, también puede afectar el desarrollo. Un estudio de la anestesiología del 2016 demostró que cuando se daba anestesia general a niños menores de 4 años, había un aumento en el riesgo de alteraciones del lenguaje y razonamiento, y no encontraron estos resultados en niños que entre los 5 y los 10 años. Entonces llegan a la conclusión que a menor edad hay una mayor vulnerabilidad para presentar alteraciones del neurodesarrollo, si es que efectivamente existieran. Y lo que más se ha estudiado es en modelos animales, sobre todo cerebros de roedores, donde se vio que dosis supraterapéuticas de propofol, ketamina, midazolam e isoflurano podían producir apoptosis neuronal, pero la verdad es que es bien difícil, como vamos más adelante, extrapolar estos estudios en humanos, porque además, además de usar dosis supraterapéuticas, son tiempos de exposición súper prolongados, que no es lo que normalmente vemos nosotros al dar una anestesia general, al menos en cirugías muy puntuales. Entonces, como les digo, extrapolar estos datos se limita por varias cosas. Por un lado, en el ser humano, este sistema central en el ser humano es muy complejo y el periodo de neurodesarrollo también es mayor. Entonces, es difícil extrapolar efectivamente los datos. Las distintas tasas de maduración entre diferentes especies también nos dificulta un poco llegar a las mismas conclusiones en humanos. Como les dije previamente, la dosis y duración de la anestesia en estudios animales no son realmente lo que vemos en el día a día a estos pacientes que se exponen a anestesia. Y en animales tampoco se monitorizan otros parámetros fisiológicos como hipoxia y hipercapnia, que también pueden jugar un rol importante en los resultados finales. Hay muchos estudios que buscaron, ¿no es cierto?, si que efectivamente había alguna alteración entre la anestesia y el neurodesarrollo. Tienen conclusiones, la verdad es que distintas, no se llega así como a una conclusión específica. Por ejemplo, el estudio de Wilder se dio a pacientes antes de los 4 años anestesia general, forma aislada o repetida, y se vio que cuando se exponían solamente una vez no había mayor riesgo de tener alteraciones del aprendizaje, pero sí en pacientes expuestos 2 o más veces tuvieron mayor riesgo. Estudio de Sprung del 2012 se vio que se midió, perdón, incidencia de déficit atencional en pacientes expuestos a anestesia general antes de los 2 años, y llegaron a la misma conclusión, que si que se exponía al paciente múltiples veces a anestesia aumentaba el riesgo, pero no así en la exposición única a anestesia general. Un estudio en Taiwán 2015, vieron la incidencia de trastorno del espectro autista en pacientes que se expusieron a anestesia general. Acá sí no encontraron diferencia entre una exposición única o múltiple. El estudio de Davidson, menores de 60 semanas que fueron expuestos a anestesia general, y vieron que cuando se hacía menos de 1 hora de exposición al sevoflurano, no aumentaba el riesgo de resultados adversos del desarrollo neurológico a los 2 años. El estudio de Warner del 2018, también pacientes que expusieron una vez o múltiples veces a anestesia general, y antes de los 3 años en forma múltiple no se asoció a alteraciones del coeficiente intelectual,
y el estudio de Macan del 2019, también menos de una hora de anestesia general, no alteraba el desarrollo neurológico a los 5 años en comparación con anestesia regional. Pero la verdad es que es difícil llegar a una conclusión porque se usan distintas técnicas anestésicas con distinta duración y también se miden los outcomes de manera distinta. Entonces poder hacer como llegar a un resultado así específico que nos diga sí o no es bien difícil. Ahora ya entrando al manejo perioperatorio de estos pacientes, en el preoperatorio es muy importante todo lo que es la preparación psicológica de estos pacientes que van a ser expuestos a una situación que la verdad es que es bastante estresante para ellos. Como hay un amplio rango de capacidad intelectual y comunicativa, los pacientes lo que le podamos explicar o las dudas que podamos resolver va a variar caso a caso. Cuando son pacientes que tienen mayores capacidades comunicativas, la verdad es que pueden operar sin necesidad de premedicación y tenemos que tener una aproximación sensible, paciente y flexible con estos pacientes. Pero hay otros pacientes que simplemente van a tener que hablar con los papás nomás y que la interacción con ellos va a ser mucho más complicada. En estos pacientes que tienen más deterioro cognitivo del lenguaje y de la comunicación, como vamos a ver más adelante, se pueden usar imágenes o símbolos que son más fáciles para ellos, lo que facilitan que ellos puedan comunicarse con nosotros. Y como dije previamente, apoyarse siempre en los padres, que son los que más los conocen, que conocen los factores desencadenantes, que también tienen más estrategias para manejarlo. Aquí a modo de ejemplo nomás, cuáles son los distintos símbolos que podríamos usar con estos pacientes, para explicarle también qué es lo que le vamos a hacer y que ellos puedan comunicarse de vuelta con nosotros cuando tienen alterada sobre todo la parte comunicacional. Fármacos de uso crónico de estos pacientes y cuáles son las consideraciones que tenemos que tener. Pacientes que usan antipsicóticos van a tener en el intraoperatorio mayor riesgo de hipotensión y tienen efectos arritmógenos aumentados. La clozapina tiene mayor riesgo de hacer hipertermia, alteraciones de la conducción cardíaca, hipotensión. Y si es que hacemos un retiro precoz, o sea, un retiro muy abrupto de estos fármacos, tiene mayor riesgo de distonía, disquinesia, delirio y psicosis. Entonces tenemos que, idealmente, poder conversar con un psiquiatra previamente para, si hay necesidad de suspenderlo no de manera tan abrupta. En pacientes, sobre todo que con déficit atencional, los psicoestimulantes pues, tienen mayor riesgo de en el intraoperatorio hacer hipertensión y arritmia, bajar el umbral convulsivo. Y se ha visto que el uso de metilfenidato, o sea, pacientes que usan metilfenidato y que son expuestos a halogenados, tienen mayor riesgo de hipertensión súbita. Son cosas que tenemos que considerar. Pacientes que usan inhibidores de la recaptación de serotonina, no hay que suspenderlo el día de la intervención, sí considerar que pueden producir algunas alteraciones plaquetarias que nos pueden aumentar el riesgo de sangrado. El ácido valproico también produce mayor riesgo de sangrado por esa alteración plaquetaria. Y la carbamazepina, que es un inductor enzimático a nivel hepático. Entonces nos puede alterar el efecto y la duración de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes sobre todo. Siempre que sea posible, obviamente va a depender del riesgo propio del paciente y del procedimiento al cual va a ser expuesto, intentar programar la primera hora y si es que se puede hacer ambulatorio es mejor que el paciente esté la menor cantidad de tiempo fuera de su ambiente. Explicar siempre las opciones de anestesia, y ver si es que vamos a hacer, un paciente no va a tolerar una inducción intravenosa, sino que nos tolera poner una vía venosa o inhalatoria cuando corresponda, conversarlo con el paciente cuando es posible y con los padres. Y si bien la anestesia regional puede ser beneficiosa para el alivio del dolor, estos son pacientes que, como les dije previamente, tienen algunas alteraciones sensoriales. Entonces la parestesia y la pérdida de sensación puede ser muy angustiante para ellos, sobre todo si es que no entienden exactamente qué es lo que se les está haciendo. La premedicación es una estrategia que nosotros tenemos que conocer, sobre todo en estos pacientes cuando hay mayor dificultad para la cooperación. La elección de qué fármaco de premedicación vamos a usar va a depender de preferencia o expertise del anestesista y si es que el paciente ha usado antes alguno de estos fármacos, si es que tuvo alguna reacción paradojal. El midazolam es el que más se usa, pero como estos pacientes tienen estas alteraciones sensoriales, el sabor puede ser mal tolerado. La clonidina, por otro lado, no tiene sabor y la ketamina también tiene menos sabor, al parecer. La dexmedetomidina se puede usar de forma intranasal, si es que no se puede tolerar de manera por alimentación oral. Y de nuevo, individualizar la elección, la dosis, y si es que se da en el preoperatorio o el lugar donde se administra, tenemos que ir viendo caso a caso según la cooperación del paciente. Dosis típicas de cada uno de estos: el midazolam de 0,3 miligramos por kilo. Acción parte a los 20 minutos y dura 30 a 45 minutos. La dexmedetomidina en su forma intranasal, 2 gamas por kilo. A los 25 minutos comienza a actuar y dura entre 40 y 135 minutos. La clonidina son 4 gamas por kilo
inicia a actuar 45-60 minutos y duración de 45-90 minutos. Y la ketamina, que en este caso sería intramuscular, 5 miligramos por kilo, comienza a actuar a los 10-15 minutos y dura hasta 3 horas. Entonces, claro, ahí tenemos que decir en qué momento hacerlo, teniendo en cuenta cuánto demora en hacer efecto el fármaco para que el momento de entrar a pabellón el paciente ya esté más tranquilo. En el intraoperatorio, considerar que hay algunos niños que por estas mismas alteraciones no nos van a tolerar la mascarilla facial, no van a tolerar el olor de los anestésicos, las cremas de anestésicos locales o la inserción de vía venosa. Así que tenemos que tener distintas estrategias para este manejo. Siempre nosotros mantener una actitud tranquila, ¿no es cierto?, calmada, segura y así minimizar la ansiedad del paciente. La inducción idealmente en un espacio tranquilo, la menor cantidad de personas posibles, bajar las luces, si es que se puede, ¿no es cierto?, reducir el volumen de las alarmas, que son cosas que la verdad es que nos pueden alterar al paciente y que son fácilmente solucionables. También decía, por ejemplo, solamente hablar al paciente de un lado de la cama o monitorizarlo de un lado de la cama para que sea lo menos estimulante posible. Hablando de un enfoque de no intervención física, y en esto hablan que el paciente, por ejemplo, se ponga a él los monitores o que él sostenga la mascarilla, porque son pacientes que muchas veces no toleran muy bien el tacto, y permitir que tengan acompañante en el pabellón, independiente de la edad, ya que como les dije, los papás muchas veces son los que mejor saben manejar al niño y los puede tranquilizar más. Manejo de la vía aérea, recordar que el trastorno espectro autista muchas veces se asocia a otros síndromes genéticos que nos pueden alterar la fisionomía del paciente, entonces identificar estos casos y anticipar que podemos tener una vía aérea difícil. Y por otro lado, hay pacientes con síndromes de hipermovilidad articular. Entonces, la posición del paciente en la cirugía es muy importante para evitar luxaciones articulares. Así que tener harto énfasis en eso. La emergencia de la anestesia suele ser el aspecto más desafiante en estos pacientes, hay que hacerlo con mucho cuidado. Son pacientes que pueden muchas veces despertarse más agitados, entonces asegurar el acceso intravenoso para que no salga volando cuando el paciente despierte y retirar los monitoreos no esenciales. Idealmente transferir al paciente dormido a la camilla para que sea lo menos, el paciente tenga menos posibilidad de agitarse. Nuevamente un entorno tranquilo, idealmente solo una voz, porque si no puede ser muy estimulante para el paciente. Y si es posible, obviamente dependiendo del comportamiento intraoperatorio y de la cirugía que será el paciente, administrar el oxígeno de forma indirecta porque la mascarilla facial también, o sea, la Campbell también puede molestarles. Son pacientes que pueden despertar de manera abrupta con movimientos agitados, así que proteger a las personas involucradas, ¿no es cierto? Minimizar idealmente el contacto físico, ya que este puede alterar más al paciente y también en lo que se pueda evitar la sujeción física. Y muy importante, dar una analgesia adecuada, dar antieméticos y rehidratar al paciente, así disminuir el malestar postoperatorio. Y como les digo, muchas veces son pacientes que tienen alteraciones en la comunicación, entonces no nos van a poder decir exactamente qué es lo que les está molestando y va a ser más difícil el manejo de esto. Postoperatorio, pacientes ya en la sala de recuperación pueden ahí agitarse al recuperar la conciencia. Como les dije, es difícil distinguir entre dolor, náuseas, ansiedad. Entonces, si usamos los scores habituales que usamos con otros pacientes, la verdad es que puede ser que no lleguemos al diagnóstico adecuado. Tenemos que ir ahí adaptando paciente a paciente. Idealmente, sacar los accesos intravenosos de manera precoz. Son cosas que le pueden molestar al paciente. Y que estén siempre en un ambiente tranquilo junto a sus padres. Y ya para dar el alta, flexibilidad con la tolerancia oral o diuresis, porque claro, son pacientes que va a ser muy difícil comunicarles, por ejemplo, que sí o sí tienen que orinar para irse de la casa, si es que no tienen ganas. Entonces, ser un poquito más flexibles con eso. Y ya para ir cerrando algunas conclusiones del tema, como les dije, son trastornos que se ven cada vez con más frecuencia, porque al haber ampliado estos criterios diagnósticos, nos vamos a encontrar más seguido con pacientes que ya tienen el diagnóstico. La anestesia tiene un efecto devastador en el neurodesarrollo, difícil llegar a una conclusión y difícil extrapolar los datos de animales también a humanos. Considerar siempre las comorbilidades que van a tener estos pacientes, priorizar el confort del paciente y apoyarnos harto en los padres. La comunicación efectiva con ellos va a ser súper importante. Siempre considerar premedicación en estos pacientes, dependiendo también del nivel de cooperación que tengan. Priorizar un despertar tranquilo y una alta precoz en lo posible. Y para cerrar, quería hablarle un poquito de la ley TEA que se promulgó el año pasado en Chile. En esta se asegura el derecho a la igualdad de oportunidades para personas con TEA y con la idea de eliminar discriminación y promover un enfoque integral en salud, educación y vida social. Eh,
el Estado se comprometía a garantizar inclusión educativa y social personas autistas, asegurar un acceso a salud y una detección temprana con apoyo a lo largo de la vida, capacitación de los funcionarios públicos también para poder lidiar de mejor manera con estos pacientes, y donde más hacían énfasis en la parte de la educación. Estos pacientes que puedan garantizar el acceso, permanencia y progreso de todo estudiante en todos los niveles de dependencia educativa, como adaptar un poquito el manejo, sobre todo de estudiantes en distintos niveles para que puedan adaptarse de manera más fácil a todo lo que es el ambiente educativo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Oye, Cris, muy buena presentación. Creo que es súper importante el antes, el durante y el después. Eh, Efectivamente, la comunicación con los padres y que estén presentes durante el tiempo de la inducción, yo creo que es vital en la gran mayoría de estos pacientes. Ellos saben qué les gusta, cómo les gusta, cuál es el tuto con el que mejor duermen, cuál es el tuto de contención, cuál es el monito que más les gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ayuda muchísimo. Evidentemente, la epidemiología, digamos, la incidencia de estos pacientes viene en aumento exponencial, como lo dijiste tú, y en todas las gamas de colores, ¿no? El más leve, tranquilito, coopera bastante, se deja hacer parcialmente una inducción inhalatoria tranqui, contra el demonio de Tasmania, que mira, a mí me pasó ya 3 patadas en la tibia derecha, uña enterrada, gritos, me están matando, o sea, brutal, ¿ya? Y hay que saber, y yo creo que es muy importante también hacerle entender a la mamá, por lo general cuando ya son un poco más grandes, las mamás ayudan bastante y son muy, acopladas, son como muy, como que entienden qué es lo que está pasando, ¿ya? Son súper importantes en cuanto al acompañamiento. Y muy importante también en el despertar, como dijiste tú, y la flexibilidad en los parámetros del alta para estos pacientes, ¿no? Acompañamiento precoz, cuando se estén despertando. A muchos yo incluso los saco con infusión de dexmedetomidina y apenas llega la mamá, ¡ta! La corto, ¿ya? Para que estén con la mamá y sean la primera persona que vea cuando abren los ojos. Encuentro yo que la premedicación es vital en la medida en la que se pueda, ¿no? Digamos, si no dejan muchas veces que uno ni se acerque, mucho menos van a dejar que uno llegue con un atomizador nasal para una premedicación con Presex, ¿ya? Pero encuentro que es súper importante como para mitigar un poco el impacto. Muy, muy buena la presentación y la anestesia regional aquí cobra vital importancia, pero por esta alteración sensorial muchas veces no se sabe uno si les molesta más sentir, por ejemplo, una extremidad dormida o el mismo dolor, ¿ya? Es bien complicado, pero dentro del espectro de la analgesia multimodal es súper importante hacerlo, ¿ya? Muy buena presentación. Roxana, ¿algo que quieras complementar acá? No, nada, estuvo muy buena la presentación. Estuvo muy, muy buena. Listo, ya creo que no queda nada más pendiente, ¿verdad? No, parece que estamos completos. Listo, muchachos. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche y nos veremos en la próxima. Un abrazo. Chao, Nos doctor, vemos. gracias. Chao. Chao.